Néptigo Uxana y Anaptapampi, Ucamalaki la cascada, orgullosamente boliviana Uxanquirinacana y Anaptapampiwa, Acabo Kichawi Uñañist Eñani. INE dice que Bolivia registró un crecimiento de 9,36% y expertos descartan segundo aguinaldo. La Agencia Nacional de Hidrocarburos garantiza abastecimiento de combustible y gas. El sistema de distribución de hidrocarburantes operará este lunes con normalidad y cuenta con un importante stock de abastecer carburantes a la ciudadanía. Iglesia pide luchar contra feminicidios y que paro cívico sea sin enfrentamientos ni provocaciones. El monseñor Sergio Gualberti pidió que el paro cívico convocado para este lunes 11 de octubre se desarrolle sin provocaciones ni enfrentamientos. Redactan pronunciamiento ciudadano para entregar el lago Popó a Convención Ramsar. Instituciones orgureñas presentaron un pronunciamiento ciudadano con relación a los lagos Popó y Uru para que en base a sus competencias coadyuven la restauración de los humedales orgureños. Procuraduría quita de su paga el monto de contratación del bufete que se sigue el caso Murillo. El decreto supremo 0181 señala que los procesos de contratación de bienes y servicios deben ser públicos. Hallan restos de una mujer haitiana en una frontera entre Chile y Bolivia. Se informó que el cuerpo de la fallecida fue encontrado en un arroyo ubicado aproximadamente a unos 20 kilómetros de esa localidad fronteriza con Bolivia. Aski alwaki palay hila kuya kana kama ikutempi arun tasnya ne kalwana yati uni kampi kutan katsina wala ski humana kampi sa palwan kama akaw kichawi la kanje ya kuni kam te uni kasaria se anga hamar kana kana ukana kuya kiptasino kumara ki markas toke kumara ki banan akaw kichawi kala khatanyani yati uni kampi chitata. El 20 de marzo del 2013 COVID-19 usuku kampi con volta une kampi chikencha igual hamar kana kalu kai se Serbia ka hamar kana hamar kachine ka ham tapkhu ma pita ka bakuna ka tokaño kamata turismo la kawina kampi u kampi ya kau kichuni kampi askini hama maki pañeta. Cada vez más rusos llegan a Serbia para vacunarse. Rusia no sufre de escasez de vacunas, pero sí del aval internacional para que sus ciudadanos con la Sputnik V puedan entrar a la gran mayoría de los países de Occidente. Nadezhda Pavlova y su familia ya poseen la pauta completa, pero han decidido viajar a Serbia para recibir la vacuna Pfizer como refuerzo. Esto nos dará una fuerte protección contra el coronavirus y nos permitirá no solo viajar por el mundo, sino también ver a nuestros seres queridos sin miedo, porque tenemos doble protección. Salvador angaha margans tiagru negani uk ampi migrantes magachi negah katoqin ha utkhaspas sino kaninchu negah utkha kayu kamari kama wa kuru negana unyanchu negah kamata maki pareki. Es una huida hacia adentro, una caravana de migrantes al revés, de desheredados que, en lugar de cruzar la frontera con el país vecino en busca de un futuro mejor, se dirigen hacia el interior para exigir al gobierno y a la sociedad un esfuerzo integrador que les evite tener que abandonar El Salvador. Unas 2.000 personas, la mayoría jóvenes, participaron el sábado en esta marcha simbólica convocada por la Fundación Forever
en nombre de todos los salvadoreños que quieren escapar de las garras, de la violencia, la pobreza y la falta de oportunidades. Kaysa Mali ang kahamarkan si monja colombiana marcachiru ang tutaphala kupaha hanias kukicho ginagampi chicken jet achispana pashpa llegadistas nyang kachiri nekat sa sinwa kamata yete unika hautkareki. La monja colombiana Gloria Cecilia Narváez ha sido liberada en Mali tras pasar más de 4 años secuestrada por un grupo yihadista aliado de Al-Qaeda. Ha sido recibida por el presidente maliense y por el arzobispo de Bamako. Asegura encontrarse bien de salud. Doy gracias a Dios, al presidente de Mali y a todas las autoridades malienses por todos los esfuerzos realizados para nuestra liberación. Que Dios os bendiga, que bendiga a Mali. Se lo agradezco mucho. La liberación de la religiosa de 59 años es resultado del trabajo de varios países, como cuenta el director de la Policía Colombiana, Jorge Luis Vargas. La pandemia de la COVID-19 aún no ha terminado. El peligro está latente. El gobierno nacional, trabajando por la salud de todos, implementa la vacunación contra el coronavirus a la población comprendida entre los 16 y los 17 años de edad. Protege tu vida y la salud de quienes más quieres. Acude a los puntos de vacunación en centros de salud y hospitales más próximos a tu casa. Ahora depende de ti. Vacúnate por la salud y la vida. Unidos estamos saliendo adelante. Diseños y creaciones Mérida, Ideas Boutique, presenta las nuevas tendencias de la mujer de pollera para señoritas guías, pasantes, madrinas y novias. Para todas las damas elegantes con diseños propios exclusivos. Dirección Avenida Bautista, Galería Octavio Palas 1112, local número 2, frente a la calle Lino Monasterios, 76 73 59 36. Con diseños y creaciones Mérida, Ideas. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha, cerca al estanque de agua, zona Pacajes Calullo 747. Antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. La pandemia de la COVID-19 aún no ha terminado. El peligro está latente. El gobierno nacional, trabajando por la salud de todos, implementa la vacunación contra el coronavirus a la población comprendida entre los 16 y los 17 años de edad. Protege tu vida y la salud de quienes más quieres. Acude a los puntos de vacunación en centros de salud y hospitales más próximos a tu casa. Ahora depende de ti. Vacúnate por la salud y la vida. Unidos estamos saliendo adelante. Ito unika pi saranda gibuniyani al tupata maricana ha Consejo Municipal Uxangui nekahni alikiwas kinihama ut yawayap ka tercer ajustado plan operativo anual a Camarataca yukamar hama upanegah kana Qatar puqawunakan bi chikanchipkhanu kampisa hani uchispati qollawi toqina ase qolqi ut yawina kasino Camarataca ni chapkhaki. Sesión ordinaria del Consejo Municipal se ha aprobado el PO ajustado número 3 con un presupuesto de 1.402.451.600
72 bolivianos. El presupuesto del POA ajustado 3 no ha cambiado, se mantiene el mismo, ¿no? En el tema de inversión también y en el tema de funcionamiento también. Lo que hemos podido observar y nos llama la atención es el presupuesto que estaría afectando a los POAs distritales. Eso es el tema que ha afectado. Ejemplo, en el tema de salud, por ejemplo, Servicio de Salud Universal Gratuito SUS, de 78 millones ha reducido a 77 millones, 1 millón. En el tema de equipamiento para establecimientos de salud Ciudad del Alto, de 400.000 bolivianos, este proyecto ha sido eliminado. En el tema de dotación de insumos material de salud, de 600.000 ha sido reducido a 345.000. De desnutrición cero también ha sido reducido de 2.249.000 a 2.124.000. Eso en el tema de salud, por ejemplo, que lo estamos demostrando acá. Kaisa Hospital Arcoíris Uxanguina Campi, Ucamaraquiwa Consejo Indígena del Pueblo Tacana, Uxanguina Campi, Jacarta Objema Convenio, y Anaptau Campi, Samtapjua Cata de la Catar, Huasquinjama, Collauna Campi, acá Pueblo Tacana, Uxanguina Caniani Chispati, Aski, acá única Collaui, Toquenu Campi, ya que no vuelta única, asesino, Acamada Canicha por aquí. Hoy es un día muy importante para el hospital porque hemos renovado un convenio que hace al Hospital Arcoíris. Es un convenio de atención en salud a la nación tacana. Estos convenios que nos acercan a los pueblos indígenas hacen que nosotros cumplamos nuestra visión y nuestra misión y la filosofía de vida de nuestro querido padre José Neuenhofer. Ya llevamos 10 años trabajando con estas naciones del norte de La Paz y en esta oportunidad, 8 de octubre, nos llenamos de felicidad de renovar nuestros convenios. Prado Alteño Toquino Campeua y la Cáunica Haskinijama, con Cancheatan, Sasino a Paz Pasu Palcala, el Distrito 1, Xanguine Janinchapu Campi, saca fuentes de agua con el Kawaskis de Tani, Utiro Necano, Gaspo Canchetajan Haskinijama, Kamata Marcachini, Gajas, Kuchuene Campi, Chica Yasipriana Capatax, Sasino Kamata, ya te por aquí. Gracias al proyecto Renueva mi Zona, también que ya va concluyendo en el Distrito 1 y se trasladará a otro distrito. Bueno, hemos sido beneficiados para apoyo de las diferentes subalcaldías, el consejo, secretarías del municipio y hacer una renovación, una limpieza integral de nuestras plazas, de nuestras áreas verdes y especialmente de este sector. Con todo gusto el conciudadano ha visto de que de una vez ya lo estamos haciendo funcionar. Se está haciendo el mantenimiento de las 6 fuentes que tenemos. 6 fuentes entre las aguas danzantes que son de principio, tenemos aguas espumosas, tenemos aguas giratorias, aguas de catarata y las 6 ya en los siguientes días empezarán a funcionar. Estamos buscando los repuestos lamentablemente por la dejadez y el descuido y que ni agua tenían estas fuentes por más de 5 años abandonadas. Nos ha costado recuperarlas, pero ya los técnicos han encontrado las deficiencias y los repuestos que específicamente tenemos que buscar para que ya en los siguientes días se haga la compra a través del municipio y recuperemos esto. Diseños y creaciones Nérida, Ideas Boutique, presenta las nuevas tendencias de la mujer de pollera para señoritas guías, pasantes, madrinas y novias. Para todas las damas elegantes con diseños propios exclusivos. Dirección Avenida Bautista, Galería Octavio Palas 1112, local número 2, frente a la calle Lino Monasterios. 76 73 59 36. Con diseños y creaciones Nérida, Ideas.
La pandemia de la COVID-19 aún no ha terminado. El peligro está latente. El gobierno nacional, trabajando por la salud de todos, implementa la vacunación contra el coronavirus a la población comprendida entre los 16 y los 17 años de edad. Protege tu vida y la salud de quienes más quieres. Acude a los puntos de vacunación en centros de salud y hospitales más próximos a tu casa. Ahora depende de ti. Vacúnate por la salud y la vida. Unidos estamos saliendo adelante. Kawin di administradora y como hacia el tupata americana que terminal bimodal haji nakawi toqina nakawi na campo kanyataki upah kaning chirikiwa ni yakim skutiwa unya kipau na kampi chicken jesuyat sukau knama sa kanyas kunaka mis subhan kau knama si nakawi kun kanjetan dak pachukanaka ukamatas knikami nakawi na kampi al tupata americana kaya hatayataki. Hemos partido de lo que es el peaje, todo lo que es 6 de marzo, ya no sería el kilómetro 7, sino 6 de marzo, tomando hasta casi aduanas, que hay un surtidor, si no me equivoco también se llama 6 de marzo. De ahí ingresaríamos por la 16 de febrero y hay una salida en realidad de la terminal, pero estaríamos tomando como una ruta de ingreso y salida para los que entran a La Paz, las flotas que entran a La Paz y salen de La Paz, ¿ya? Solamente para ellos. Luego tomaríamos lo que es la avenida Ladislao Cabrera. Después nos iríamos para salir de La Paz, del Alto en realidad, hacia Carretera Oruro, por la oleoducto, la avenida Bolivia y tomando la avenida 6 de marzo. De regreso sería todo lo que es la 6 de marzo, ingresando por el semáforo de frente del cuartel Ingavi, hacia la Panamericana. Este bonegamos aquí ponido alto pacha market pacha comunarios que hizo bajo como aquí alto millón que están aquí en el campo como aquí pasa para gobierno municipal que están aquí en el campo que está hoy a pruebas que está una camachina que ya se ni akaya alguna que man canta hoy ya ni a pataki la caruana como aquí viven a gata pacha que toquito y en chavo negas que ni jama con cancha tanto sino a camata y tía por aquí. Hemos hecho un acuerdo donde vamos a abrogar la ley 647 y se va a trabajar en una nueva ley que beneficie y que dé especialmente una particularidad en el tema de Alto Milluni, de lo que están sufriendo. El Comurade se va a instalar el día lunes a la cabeza de nuestra alcaldesa Eva Copa, quien es la presidenta. Ella y los secretarios municipales y los subalcaldes vamos a declarar en emergencia en el Comurade, es el consejo que va a determinar. Posteriormente vamos a trabajar una revisión técnico-legal en el marco de la normativa nacional para ver el repoblamiento de ganado, refrescamiento de la sangría, ejecución de obra y otras acciones en favor de las comunidades afectadas. Y evidentemente hemos llegado a acordar de que vamos a coordinar de una forma mucho más activa y vamos a hacer lo más integral la situación. Nosotros predispuestos para trabajar y lograr de una vez por todas una nueva ley en el cual va a ser en beneficio de nuestra comunidad, no simplemente de la nuestra, sino también de la comunidad Millún y Bajo, en el cual pues nosotros como afectados tenemos que tener este resarcimiento y también trabajar unidamente. Kuniham agrunakan la ley de ganancias ilícitas kamachih ni kungancheas y katokitu kampi saltupata makiri ex dirigentes markachine que se kachapjarekiwa opositores markachina kalo ganas kuyencho nex rephatamatu kampisani khanakite kamachi pokayaweja ukamari hamane utkaspati hanas kuyencho unigas asino kamatu panegaja mayipjareki. Ya tenemos a la mano la ley 1386, la ley de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento al terrorismo. Lamentablemente ya lo habían tenido aprobado esa ley. Y qué lamentable que los diputados de la oposición, diputados de Comunidad Ciudadana, sean cómplices de esta aprobación de esta ley.
bien clarito, y le queremos mostrar a la población boliviana. Acá tenemos el nombre de un diputado, el diputado Walter Villagra, quien se convierte en cómplice de haber aprobado esta ley, convirtiéndose en enemigo de los bolivianos. Yo quiero reiterar a todos los bolivianos que a partir de ahora ya no solo vamos a pedir la renuncia de los parlamentarios del Movimiento al Socialismo, vamos a pedir la renuncia de estos parlamentarios de la oposición que le han mentido al país, indicando que se oponen a esta ley, cuando los diputados de Comunidad Ciudadana habían sido cómplices de haber aprobado esta ley y mintiéndole al país que ahora se van a oponer. La pandemia de la COVID-19 aún no ha terminado. El peligro está latente. El gobierno nacional, trabajando por la salud de todos, implementa la vacunación contra el coronavirus a la población comprendida entre los 16 y los 17 años de edad. Protege tu vida y la salud de quienes más quieres. Acude a los puntos de vacunación en centros de salud y hospitales más próximos a tu casa. Ahora depende de ti. Vacúnate por la salud y la vida. Unidos estamos saliendo adelante. Diseños y creaciones Mérida, Ideas Boutique, presenta las nuevas tendencias de la mujer de pollera para señoritas guías, pasantes, madrinas y novias. Para todas las damas elegantes con diseños propios exclusivos. Dirección Avenida Bautista, Galería Octavio Palas 1112, local número 2, frente a la calle Lino Monasterios, 76 73 59 36. Con diseños y creaciones Mérida, Ideas. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera VH cerca al estanque de agua, zona Pacajes Caluyo 747, antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. Acabo que chawni dukta kasi na kayo para akibuniyani kay sa diseños y creaciones Nelida Ideas uksan gina karo wali suma sa min sinaglut ab khatapata matya ko yung chawni ka ni aski o pakawni kam chika itata kumalak achistata upaniga wali suma sinaglut ab khadak sa purun kama markachini kan aski patak sa pakata pun chawita ko kichawni ka kumalaki takikasta yung chawni ka khata si pakaw kay zona cementerio general takni usala phasma alta serie wali suma isinaka ukam pisarun tarakiya maestro ket khatak pacha kuya kanakaro Día de la Mujer Boliviana urba casina y choro tak kuya kana kawas kini kamu kijaw na pukancha para kini kuni imana kastaw yang jawa na kampi kising kama panay ta kanipi sila kuya kana kaw kijaw akada tukte wakanya. INE dice que Bolivia registró un crecimiento de 9,36% y expertos descartan segundo aguinaldo. La Agencia Nacional de Hidrocarburos garantiza abastecimiento de combustible y gas. El sistema de distribución de hidrocarburantes operará este lunes con normalidad y cuenta con un importante stock de abastecer carburantes a la ciudadanía. Iglesia pide luchar contra feminicidios y que paro cívico sea sin enfrentamientos ni provocaciones. El monseñor Sergio Gualberti pidió que el paro cívico convocado para este lunes 11 de octubre se desarrolle sin provocaciones ni enfrentamientos.
Redactan pronunciamiento ciudadano para entregar el lago Popo a Convención Ramsar. Instituciones orureñas presentaron un pronunciamiento ciudadano con relación a los lagos Popo y Uru para que en base a sus competencias coadyuven la restauración de los humedales orureños. Procuraduría quita de su paga el monto de contratación del bufete que se sigue el caso Murillo. El decreto supremo 0181 señala que los procesos de contratación de bienes y servicios deben ser públicos. Hallan restos de una mujer haitiana en la frontera entre Chile y Bolivia. Se informó que el cuerpo de la fallecida fue encontrado en un arroyo ubicado aproximadamente a unos 20 kilómetros de esa localidad fronteriza con Bolivia. Internet tigo uxana yanaptapampi, ukamaraki la cascada orgullosamente boliviana uxankirinakana yanaptapampiwa, aka wakichawi uñañista yawaitana.